Bienvenidos a una edición más de Pal Congreso. El día de hoy tengo la presencia de Alejandro Soraluz, una opción más para ser escogida como representante de nuestro departamento de Lambayeque. Él va por el Partido del Sol Radiante. Muchas gracias, Alejandro, por estar el día de hoy en nuestro programa. Yo sé que eres tumaneño, entonces me gustaría, antes de empezar con tus propuestas, que he leído que también tienes propuestas para el sector agricultor bastante interesantes, me comentes qué piensas tú del conflicto social que tiene años en la cooperativa de Tumán y con los pobladores de Tumán. Bueno, primero por la condición de yo ser ingeniero agrónomo relacionado con el campo, y en segundo lugar porque he nacido en Tumán, he vivido en Tumán, conozco su historia y la he venido siguiendo hasta la actualidad. Y el tema son los conflictos sociales, porque Tumán originalmente tenía, por decir, 2.500 trabajadores, no tiene más de 5.000 trabajadores. Entonces, ya han venido de otros lugares con idiosincrasias diferentes, y eso en realidad fue un problema de la reforma agraria, que fue a raíz de la reforma agraria que eso se da. Pero actualmente los pobres jubilados de Tumán, principalmente los pobres jubilados de Tumán, como no tenían utilidades, han venido vendiendo sus acciones a precios muy ínfimos. Y hay personas como la familia Oviedo y otras familias que han ido adquiriendo esas acciones, y ha llegado un momento en que son socios mayoritarios. Y en calidad de socios mayoritarios administran estas empresas agroindustriales. Pero al administrar, ellos hacen y deshacen y venden, por ejemplo, el azúcar a futuro, la venden a precios bajos, y cuando ya se produce el azúcar, el comprador, digamos, que tuvo la oportunidad de dar ese dinero inicialmente, obtiene ganancias superiores. Aún más, como el caso de Pomalca, que han ido, por deudas que han tenido la empresa, han ido entregando tierras a terceros. Pero ojalá fueran a terceros que van a producir. Son los mismos gerentes o administradores que en un círculo vicioso se han venido apropiando de las tierras de Pomalca. Y eso pasa también en Pucallá. Entonces, ¿cuál es lo que plantea Solidaridad Nacional? Existe una deuda que tiene la empresa hacia a terceros, y de diferentes índoles la deuda, y existe un valor de patrimonio. Lo que tiene que hacerse es poner todos esos dos capitales a cero, tanto la deuda con el capital que vale la empresa, y comenzar con un nuevo capital, que es el capital de los socios y de los cesantes o de los jubilados. Y el Estado también tiene particular interés, porque tiene capital, que son los impuestos que han dejado de pagar esta empresa. Y eso, crear una nueva empresa, eso es lo que queremos. Y que sean los propios trabajadores los que administren las empresas. O sea, darle fin a este tema de los grandes inversionistas que están actualmente, que al final no son grandes inversionistas, sino grandes saqueadores de las empresas azucareras. Ese es nuestro objetivo, que estas empresas vuelvan a ser administradas por sus trabajadores con la supervisión permanente del Estado. A reestructurarlas a modo de que puedan encontrar un nuevo sustento también económico y mayor responsabilidad en la administración. Definitivamente. ¿Verdad? Leo aquí también dentro de tus propuestas, y me parece importante, más aún que hemos tenido la declaratoria de un decreto de emergencia nuevamente en las zonas de aquí, que la reconstrucción con cambios todavía no hemos avanzado mucho. ¿Cuál es el objetivo, tú como parlamentario, de llegar a ocupar una de las curules que nos representa para lograr que el presupuesto se ejecute? Hemos acabado el 2019 recién y el presupuesto apenas si se ejecutó hasta el 40%. Claro, el tema pasa por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y hablemos de los profesionales que están trabajando tanto a nivel de gobierno regional y gobierno local. Los profesionales, que no son los funcionarios. Claro. Estos señores tienen muy bajos sueldos y tienen muy poca experiencia, porque tienen muy poca capacitación. No estoy en contra de los profesionales, pertenezco al Colegio de Ingenieros del Perú, pero no están muy capacitados. Hagamos un recuento de cuántos profesionales que están en la administración pública a nivel de gobierno regional y gobierno local han tenido una capacitación después de la formación como tales. No hay. Entonces, para que usted haga o nosotros hagamos un perfil de un expediente técnico, tiene que ser gente capacitada. Cualquiera no hace un expediente técnico. Y es por eso que se elevan estos expedientes y son rebotados, y llega un momento
en que el dinero tiene que devolverse por esas deficiencias que se presentan. O sea, no tenemos la capacidad instalada. Mire, un ejemplo bien claro. La municipalidad de Chiclayo contó durante un periodo que yo estuve como gerente de transporte en este municipio con 2 ingenieros de transporte. Yo traje 2 ingenieros de transporte. Durante 2 meses fueron impagos y ellos se retiraron. Como consecuencia, Chiclayo no tiene hasta ahora un plan regulador de rutas, porque no tiene gente capacitada para hacerlo. Mal se haría, aún más se haría un peor daño si es que usted contrata, digamos, a un externo, una consultoría para que haga un expediente relacionado, por ejemplo, con el plan regulador de rutas. Entonces, ese tipo de demoras administrativas, y hay mucha gente también dentro de la administración pública que es muy lenta, lamentablemente es muy lenta. Entonces, pero para eso falta un buen gerente. Entonces, si los gerentes son simplemente amigos del presidente o del gobernador, son amigos del alcalde, y los subgerentes son amigos de los amigos, no se llega a nada. Entonces, aquí tiene que manejarse a nivel gerencial. Si usted le da la potestad a un gerente general de un gobierno regional o a un gerente general a un gerente municipal, tiene que dar la autoridad suficiente para que él decida qué personas pone en su entorno, porque esas se van a responder. Hay que trabajar a nivel de, digamos, de gerencia, ¿no? Claro, ese es el pesar de la mayoría de instituciones locales, ¿no? Que cada autoridad política ingresa con un perfil aparentemente técnico, pero retrasa siempre las gestiones administrativas. Yo les voy a poner un ejemplo rápido, pero es de un país cercano, que es Chile. En Chile existe una unidad operativa de control de tránsito, se llama, creada en el tiempo de Pinochet. Y el actual director de esa unidad operativa tiene 28 años trabajando en ese cargo. Han pasado Piñera, ha trabajado Bachelet y vuelve Piñera y no pasa nada. Sigue él mismo a cargo de eso por su capacidad técnica. Entonces no es que cada gobierno que entre cambien todas. Es como la política del sector agrario, igual, ¿no? La política, entra un ministro de Agricultura y cree conocer lo último y pone su tipo de política y viene otro y así sucesivamente. De repente le alcanzaría decirle, por ejemplo, el tema de la soya en el Perú. La soya en el Perú en el año más o menos 80 tuvo un auge porque llegamos a 5.000 hectáreas en el Perú con soya. Pero no había quien la procese, la semilla de soya. En ese tiempo estaba de boga la semilla de algodón para obtener el aceite. Entonces, pero Bolivia vio que esto era bueno. Bolivia tiene más de 1 millón de hectáreas actualmente y nosotros importamos ese aceite, importamos la torta de soya al Perú. O sea, las políticas de gobierno, como usted dice, hacen daño, que cada gobierno que entra quiere poner su propio personal. Ese es el error más grande que puede haber. Veo también aquí algo que creo que es bastante interesante. ¿Se puede reducir los sueldos de los parlamentarios? ¿Es factible? Definitivamente que sí. Yo he vivido en Lima durante 16 años continuos y sé el costo de vida de Lima. Entonces sí, definitivamente, porque si usted gana 16.000 soles más 16.000 soles para que sus viáticos y no sé cuánta cosa más, son 30 y tantos mil soles, por favor, con eso es demasiado. Entonces yo creo que si se reduce, no sé en qué porcentaje, porque había también que ser objetivo en ver cuánto se reduce, pero que debe reducirse me parece que es lo correcto. Veo también aquí y algo bastante interesante que también lo está mencionando. ¿Por qué crees tú que debería eliminarse la inmunidad parlamentaria? Bueno, tiene sus límites, porque si uno elimina, como también dice nuestro partido Solidaridad Nacional, si se elimina totalmente la inmunidad parlamentaria, entonces los que van a hacer fiscalización, digamos, estarían en la cuerda floja, porque claro, cualquiera... que lo respalda, ¿no? Que lo respaldaría, ¿no? Pero ya para cosas triviales como los que han pasado tantos, los robacables y no sé cuántas cosas más, bueno, pues ni hablar, está definitivamente esa inmunidad tiene que eliminarse, ¿no? Claro, quizás de repente reestructurarla para que sea solamente en las funciones que tengan que ver con la fiscalización congresal, ¿no? Así es, exacto. Cuéntanos también un poco de las propuestas que están llevando como partido a nivel nacional, que hay unas bastante interesantes. Por ejemplo, la regulación para ciudadanos extranjeros.
Yo, antes de eso, quiero que me permitas que una de las cosas puntuales que yo quiero, aparte de las empresas azucareras, que yo conozco el tema, quiero centrarme también en que el Estado reconozca la deuda social que tiene con los cesantes y jubilados. ¿Qué sucede? En todos los sectores públicos, los cesantes y jubilados han tenido unos derechos que nunca les ha reconocido el Estado, pero que después de años en algunos lugares vienen siendo reconocidos, inclusive hasta a nivel de Tribunal Constitucional. Y el ejemplo más claro reciente es el Ministerio de Educación, que ha sacado un decreto de urgencia donde reconoce una deuda social a favor de los cesantes y jubilados del sector de educación. Pero qué curioso, solamente para el sector de educación, y los demás sectores hay gente que ya ha fallecido porque no les han reconocido. El caso más puntual es del sector agricultura, el sector agrario acá en el departamento, aquí en el departamento. Que es uno de los sectores más vulnerables también. ¿No? Entonces, así es. Entonces, ¿cómo es posible que los procuradores de estos sectores públicos vengan apelando a sentencias de los jueces sobre pretexto de que tienen alguna razón para no pagar, pero que en otros departamentos, como por ejemplo Arequipa, Junín, Piura, ya vienen pagando esos derechos? Entonces tiene que haber un decreto de urgencia, en este caso, podría sacarlo Vizcarra ahorita, en este momento, igual al que ha sacado en educación, y reconocerles. Definitivamente, oiga, son miles de millones que se deben, miles de millones en deuda social, porque eso no ha sido reconocido. Y entonces hay necesidad que por lo menos vaya pagando hasta que ya la gente fallezca, porque por la edad lógica que tiene que dejar de existir. Claro, usted opina que se debería repartir de manera equitativa, no solamente identificarse con un solo sector. Así es, ¿no? así es. Claro, lamentablemente pues el Estado siempre funciona cuando los grupos hacen presión, y en este caso el sector magisterio es bastante numéricamente grande. Es puntual, ¿no? Lo que dices, es puntual lo que es, así es. Bien, así es. Ahora sí, vamos con las propuestas a nivel nacional. Como te comentaba, me llama la atención mucho esta de regulación para ciudadanos extranjeros. Mira, lógicamente que tiene que ser con relaciones a algunos países puntualmente, ¿no? Y en el caso de Venezuela, yo creo que ya es el momento más que suficiente para decirle hasta aquí llega el ingreso de estos refugiados o por diferentes condiciones que están ingresando. Porque aparte de eso, no solamente llega gente profesional, sino que llega una serie de delincuentes, etcétera, ¿no? Pero que es necesario se regule, tiene que ser lo más pronto posible. Ya no da más el país. El país tiene cerca de 900.000 ciudadanos extranjeros que no digan pues que no se quite el trabajo a los peruanos. De todas maneras lo quitan, porque esta gente, como no tiene otros recursos, aceptan ganar menos dinero por sus trabajos o sus servicios que ellos prestan. Pero que tiene que regularse, ya tiene que darse. Definitivamente hay un sobreingreso poblacional a nuestro país, y las condiciones de salud, de educación cada vez son peores. Más aún, no sé qué opinas tú de este decreto que sacó el presidente de salud para todos. ¿No crees que es una medida populista quizás que va a congestionar nuestro sistema de salud? Pero claro, mira, claro que es bueno, es positivo que todos tengamos seguro, siempre y cuando tengamos pues los suficientes ingresos para eso, ¿no? Pero ampliar la gama de atención en salud sin tener los recursos es cargar una responsabilidad y no la va a cumplir. Si no se está cumpliendo actualmente con el salud, con el SIS, y ampliar el SIS, porque el SIS ha sido ampliado a todos los ciudadanos como un derecho que les otorga el Estado. El año pasado, 2019, no suena distinto estar a inicios de año, hablar del año pasado, se presentaron un pliego de reformas políticas, electorales, ¿no? Solidaridad Nacional piensa continuar con esas reformas. Han sometido a debate si son los 8 proyectos de ley que faltan debatirse en el Congreso, ¿van a ser también considerados por ustedes? Lo que yo más conozco y creo que debe darse la reforma judicial.
¿no? Para mí, ese es el tema puntual de todas las reformas, el tema judicial. ¿Qué piensas de la elección de de nuestra Junta Nacional de Justicia? Bastante conflictiva. Bueno, ahí ha habido dos errores pues, garrafales, ¿no? De haber designado o le han dado a uno de ellos un porcentaje de beneficio para su evaluación que no le correspondía, ¿no? Entonces, es más, la ley nace con un sustento, dar a conocer a la población la evaluación de estos candidatos, y los resultados no están visibles en la página. La ciudadanía no puede enterarse, no puede informarse de cuál es el puntaje de experiencia, de conocimientos que han obtenido esta nueva junta que pretende reformar. Y para ganarte tiempo, quiero resumir mi propuesta, si me permiten, ¿no? O sea, quiero dedicarme puntualmente a ver el caso de las empresas agroindustriales para que vuelvan a ser administradas por sus trabajadores, y en el caso de la deuda social para los jubilados y cesantes del sector público. Lógicamente que hay unos temas genéricos o pilares, objetivos nacionales del partido, que es el tema de impedir la corrupción, la seguridad ciudadana, los hospitales solidarios, mejorar la educación, que es otro tema. Cada vez que entra un gobierno también modifica todo lo que es educación y no tenemos un punto final de llegada, ¿no? Entonces, esos temas sí se va a apoyar. Pertenezco a Solidaridad Nacional, voy por el sol con el número 2 y pido el apoyo de la ciudadanía. Soy tumaneño de nacimiento, vivo en Pimentel actualmente, he trabajado en el departamento de Lambayeque, he trabajado en Motupe, en Jayanca, en Chiclayo, y creo conocer la problemática de la región. No olvidemos que son dos cosas diferentes, y lo tengo bien claro. Una cosa es ser parlamentario, Dios mediante que llegue, y otra cosa son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la actividad que ellos hacen. Pero sí nos corresponde una fiscalización, y eso es la que debe ser una férrea fiscalización. Definitivamente. Muchas gracias, Alejandro, estar el día de hoy en nuestro programa. Por favor, dile una vez más a la población por qué eres una opción idónea y cuáles son tus redes sociales para que ellos puedan leer también un poco de tus propuestas y de la actividad que estás realizando. Mi actividad es visitar cada distrito del departamento, Estoy en Facebook, en una página que tenemos. Pido el apoyo de la población lambayecana porque creo conocer, tengo experiencia, prácticamente 50 años de trabajo en la administración pública y privada, y creo estar en condiciones de asumir ese reto. No tengo ningún problema judicial ni penal, etcétera, que me impida esto. Tengo todo el ímpetu, la experiencia. Quisiera que los lambayecanos me den la oportunidad esta vez de llegar al Congreso por Solidaridad Nacional y con el número 2. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado el día de hoy con nosotros. Él fue Alejandro Soraluz, una opción más para ser escogida como representante de nuestro departamento de Lambayeque. Él va por el partido del Sol Radiante. Así que muchas gracias por ver nuestro video. No se pierdan nuestro siguiente video, donde estaremos presentando a más candidatos por nuestro departamento, y de seguirme en todas mis redes sociales como La Chirinos.